Sus dedos ya se habían podrido y desprendido. El rey Balduino IV de Jerusalén apenas podía sostener la empuñadura de su espada, mientras la lepra lo devoraba vivo a la edad de 21 años. Sin embargo, en esta abrasadora mañana de 1182, este monarca moribundo lideraría a 750 caballeros contra un ejército que se extendía hasta el horizonte. Frente a él se alzaban 30.000 de los mejores guerreros del Islam bajo el mando del legendario Saladino. Cuando los exploradores sarracenos informaron que solo un puñado de caballeros se acercaba, sus comandantes rieron. Una desventaja de 40-1 no era una batalla, era un suicidio militar. Pero al caer el sol, 2.000 guerreros musulmanes yacerían muertos, mientras la minúscula fuerza cruzada permanecería intacta, habiendo logrado lo que todo manual militar consideraba imposible. 3 preguntas han atormentado a los historiadores durante siglos. ¿Cómo pudo una fuerza tan superada sobrevivir y triunfar? ¿Qué táctica revolucionaria hizo que la infantería cruzada fuera invencible contra la caballería turca? Y, lo más inquietante, ¿por qué esta victoria milagrosa aceleró la destrucción del reino de Jerusalén? Al final de este video, comprenderán cómo un joven rey terminal usó una formación secreta llamada el Erizo de Hierro para reescribir las leyes de la guerra, por qué los cronistas de Saladino intentaron ocultar la verdad, y la cruel trampa estratégica que condenó a los vencedores. Las respuestas involucran una decisión controvertida de desguarnecer castillos y una lección de guerra económica que destruiría el reino solo 5 años después. Pero primero, hay que entender el polvorín que estaba a punto de estallar. El año 1180 había traído una paz agotada a Tierra Santa. Una tregua de 2 años entre el reino de Jerusalén y el imperio de Saladino ofreció tiempo para reagruparse. Balduino IV, el rey leproso, gobernaba con una mente brillante atrapada en un cuerpo en descomposición. Frente a él estaba Saladino, quien había unido a Siria y Egipto con un propósito, la reconquista de Jerusalén. Sin embargo, el catalizador de la guerra no fue la fe, sino la codicia. Reinaldo de Chatillon, el lobo loco de Kerak, controlaba las rutas comerciales y no pudo resistirse a las caravanas que pasaban bajo su fortaleza. A finales de 1181, atacó una caravana masiva donde viajaba la hermana de Saladino. Cuando el sultán exigió la devolución de los cautivos, Reinaldo se burló, que vuestro Mahoma venga y lo salve. Ese insulto destrozó la paz. Saladino convocó a la yihad. Para mayo de 1182, 30.000 hombres se reunieron en Damasco, caballería regular, arqueros montados y mamelucos de élite. El reino de Jerusalén enfrentaba una catástrofe. Balduino podía reunir apenas 1.200 caballeros de todo su reino. La fuerza del país residía en sus castillos, pero defender todas partes significaba no ser fuerte en ninguna. Entonces, Balduino ordenó lo impensable, despojar a las guarniciones y concentrar a cada hombre disponible en un solo ejército de campaña. Era genialidad o suicidio. Mientras 30.000 guerreros marchaban contra 750 caballeros, el escenario estaba listo para la aniquilación. La hueste de Saladino era un océano de acero. Su núcleo eran 12.000 arqueros montados capaces de disparar al galope con precisión letal. Contra esta fuerza, Balduino reunió a sus escasos caballeros y 4.000 infantes raspados de cada guarnición. El rey apenas podía mantenerse en pie, sus manos estaban vendadas en seda para ocultar las llagas, pero su mente seguía afilada. Eligió su terreno en el castillo de Belbois, dominando el valle del Jordán. Saladino no podía ignorarlo sin exponer sus suministros. Entonces comenzó la guerra psicológica. Incursores musulmanes quemaron sistemáticamente las aldeas cristianas bajo la vista de los cruzados. Columnas de humo se alzaban mientras los hogares se convertían en cenizas. Saladino enseñaba una lección de guerra económica. Cada aldea quemada era una pérdida de impuestos y suministros. Pero cometió un error de cálculo. Al concentrarse en la destrucción, le dio a Balduino tiempo para ejecutar su plan. Mientras ardían las aldeas, las fuerzas cruzadas practicaron algo sin precedentes, una formación donde infantería y caballería actuaban como un solo organismo. El Erizo de Hierro, Oficius Ericius en las crónicas latinas, reimaginó la guerra medieval. Al amanecer, el pequeño ejército descendió en formación perfecta. Los 750 caballeros formaban el centro, protegidos por un caparazón de 4.000 infantes. No era un simple círculo, la formación se erizaba con picas de 4 metros. Los ballesteros llenaban los huecos entre lanceros, y los caballeros esperaban dentro como resortes comprimidos. Cuando los arqueros turcos oscurecieron el cielo con 12.000 flechas, la física intervino.
Los cruzados levantaron sus escudos al unísono, creando un techo superpuesto. Las flechas perdían su fuerza antes de penetrar. El suelo tembló cuando 8.000 jinetes musulmanes cargaron. El impacto fue brutal, pero la línea de infantería no se rompió, se dobló como un arco, absorbiendo el golpe. Entonces ocurrió lo impensable. Mientras la caballería musulmana se reagrupaba, una lluvia de virotes de ballesta estalló desde la formación cruzada. A corta distancia, perforaban las armaduras como papel. 80 mamelucos de élite cayeron en segundos. Balduino, colapsando sobre su montura, ordenó: mantengan la formación. Los turcos intentaron su táctica favorita, la retirada fingida. Cargaban y huían, esperando que los caballeros los persiguieran para romper el orden. Pero la disciplina cruzada, nacida de la desesperación, fue absoluta. Nadie rompió filas. Saladino observaba con horror cómo sus tácticas fallaban. Entonces, Balduino ordenó avanzar. Paso a paso, el erizo de hierro rodó por la llanura como una fortaleza móvil. Saladino ordenó un asalto total. 8.000 jinetes se lanzaron en la mayor carga de la época. El choque hizo temblar las murallas de Belbois. Pero el erizo de hierro demostró su genio. Cuando la caballería golpeaba una sección, ésta retrocedía mientras los flancos se cerraban hacia adentro, creando zonas de muerte donde los ballesteros disparaban a quemarropa desde 3 direcciones. Un templario escribió: los sarracenos caían como trigo ante la guadaña. En 20 minutos, 400 jinetes musulmanes murieron. Entonces, los cruzados jugaron su carta final. El muro de pica se abrió y los caballeros cargaron en cuña, destrozando a la infantería enemiga antes de volver a la seguridad de la formación, que se cerraba tras ellos como el agua. Saladino, viendo que perdía a sus mejores hombres contra una fuerza minúscula, hizo el cálculo que lo marcó como un gran general. La tasa de bajas era catastrófica y la moral de su ejército se quebraba. Ordenó la retirada. Perder 10.000 hombres para matar a 750 no tenía sentido. La retirada fue disciplinada, pero los cruzados habían logrado lo imposible. Sin embargo, su victoria llevaba la semilla de la destrucción. Cuando sonaron los cuernos de retirada, Balduino ordenó no perseguir. Estaban demasiado exhaustos. 2.000 musulmanes yacían muertos frente a 180 cruzados. Una proporción de bajas casi mítica. Pero esa noche, la realidad golpeó. Habían ganado la batalla, pero la estrategia de tierra quemada de Saladino había funcionado. 60 aldeas eran cenizas. La base económica del reino había desaparecido. Sin cultivos no había ingresos para mantener el ejército el próximo año. Balduino había demostrado que, concentrados, los cruzados eran invencibles, pero para concentrarse debían dejar el territorio indefenso ante los saqueos. Saladino descubrió el talón de Aquiles del reino: no importaba perder batallas si destruía la economía que sostenía a los caballeros. La victoria en Belbois fue una trampa estratégica. Las 60 aldeas quemadas representaban la pérdida de los ingresos necesarios para mantener a 500 caballeros. El camino hacia el desastre de Atín estaba claro. Saladino ya no buscaría batallas campales contra el erizo de hierro, en su lugar, atacaría en todas partes a la vez, desangrando al reino con 1.000 cortes pequeños. La formación táctica fue una maravilla que se adelantó siglos a su tiempo, combinando picas y misiles, pero murió con el reino porque requería tropas profesionales que ya no podían pagarse. 5 años después, en 1187, Saladino aplicó la lección de Belbois. En los cuernos de Atín, obligó al ejército cruzado a marchar sin agua, lo agotó con hostigamiento y esperó a que la sed rompiera su disciplina. El reino que parecía invencible en Belbois colapsó en un solo día. Esto nos enseña una lección vital de historia militar: a veces, ganar cada batalla garantiza perder la guerra. El genio táctico de Balduino enseñó a su enemigo cómo destruirlos. El rey leproso murió en 1185, sin saber que su mayor triunfo había asegurado la expulsión del cristianismo de Jerusalén. La era de la guerra caballeresca terminó esa tarde en Belbois, reemplazada por una aritmética cruel: economía sobre heroísmo, desgaste sobre gloria. Saladino aprendió que para derrotar al erizo de hierro, no debías atacarlo, debías matarlo de hambre.